Francis. Los principios rectores del juicio oral y público. En el desarrollo del debate se deben observar y poner en plena vigencia principios que son específicos del sistema acusatorio y que son esenciales para la validez de todo procedimiento oral. Tales principios específicos del juicio oral son oralidad, publicidad, igualdad entre las partes, concentración, inmediación y contradicción. Primero, la oralidad. Este principio está previsto en el artículo 14 del COP. Como en su momento estudiamos el artículo 14 del COP, el juicio será oral y solo se apreciarán las pruebas incorporadas en la audiencia, conforme a las disposiciones de este código. También es conocido en el artículo 338 del COP, que establece lo siguiente: la audiencia pública se desarrollará en forma oral, tanto en lo relativo a los alegatos y argumentaciones entre las partes, como a las declaraciones del acusado, a la recepción de las pruebas y en general a toda intervención de quienes participen en ella. Durante el debate, las resoluciones serán fundadas y dictadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento, dejándose constancia en el acta del juicio. El tribunal no admitirá la presentación de escritos durante la audiencia pública. La oralidad implica la realización de los principales actos del proceso a través de la palabra viva, como independencia de su contenido, puede ser recogido en actas escritas, grabaciones o filmaciones. Pero para que todo sea posible es necesario juntar a las partes y el tribunal en un mismo local o espacio físico, cual la sala de audiencia, y hacerles partícipes simultáneos en los actos. De ello y su cercanía simultánea, que no es otra cosa que la inmediación sea correlato de la oralidad. Segundo, la publicidad. El principio está previsto en el artículo 15 del COP, como en su momento estudiamos el artículo 15 del COP. El juicio oral tendrá lugar en forma pública. La publicidad, el juicio oral, se refiere que en él la percepción y recepción de la prueba, su valoración y las intervenciones de los sujetos procesales se realizan con la posibilidad de asistencia física, no solo de las partes, sino de la sociedad en general. La publicidad no puede estar circunscrita a simples alegatos y a conocer el contenido de la sentencia, sino que a las intervenciones deduzcan la absoluta transparencia de los procedimientos y están conscientes de lo que ocurrió y por lo ocurrido y excepciones al principio de publicidad. La regla es la publicidad en la celebración del juicio oral. Sin embargo, este principio comporta ciertas excepciones previstas en el artículo 333 del COP, que establece 4 supuestos en los cuales el tribunal podrá resolver que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Primero, cuando afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna persona citada para participar en él. Segundo, cuando perturbe gravemente la seguridad del Estado o las buenas costumbres. Tercero, cuando peligra un secreto oficial, particular o comercial, industrial, cuya revelación indebida sea punible. Cuarto, cuando declara un menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad. Tercero, defensa e igualdades entre las partes. Este principio está consagrado en el artículo número 12 del COP. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. Los jueces, profesionales, escabinos y demás funcionarios judiciales no podrán mantener directa o indirectamente ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas. La función de la defensa en el proceso penal acusatorio consiste en servir de contrapeso de la imputación y su misión última es tratar de desvirtuar la base de esta y destruirla o disminuirla. En cuanto a la igualdad de las partes, a los efectos de este artículo, significa mantener el equilibrio entre el poder coercitivo de la vindicta pública y el derecho de la defensa del acusado. Algunos le llaman la igualdad de armas, lo que debe reflejarse en concreto
es el respeto del acceso del acusado a su defensor en las oportunidades establecidas en la ley, en la práctica de las diligencias de investigación solicitada por el acusado y su defensor, cuando no sean manifestantes, improcedentes o dilatorias, en la abstención de todo acoso o hostigamiento a los acusados, sus defensores, sus testigos o sus familiares, en la observancia de los principios de licitud y pertinencia de las pruebas incriminatorias y en el libre acceso a ella por parte del acusado y la defensa. Este mismo respecto debe observarse en torno a la participación de las víctimas y sus abogados. Número 4. Concentración y continuidad. Este principio, como antes estudiamos, está consagrado en el artículo 200 del COP. También está previsto en el artículo 335 del COP. El tribunal realizará el debate en un solo día. Si ello no fuera posible, el debate continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta la conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días, computados continuamente, solo en los casos siguientes. Primero, para resolver una cuestión incidental o práctica algún acto fuera de la sala de la audiencia, siempre que sea posible resolverla o practicarla en el intervalo entre las sesiones. Número 2. Cuando no comparezcan testigos, expertos o intérpretes, cuya intervención sea indispensable, salvo que puedan continuarse con la recepción de otras pruebas hasta que el ausente sea conducido por la fuerza pública. Cuando algún juez, el imputado, su defensor o el fiscal del Ministerio Público se enfermen a tal extremo que no pueden continuar interviniendo en el debate, a menos que estos dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente, o el tribunal se haya constituido desde la iniciación del debate con un número superior de jueces que el requerido para su integración, de manera que los suplentes integren el tribunal y permitan la continuación. La regla regirá también en el caso de muerte del juez, fiscal o defensor. Número 4. El Ministerio Público lo requiere para ampliar la acusación o el defensor lo solicite en la razón de la ampliación de la acusación, siempre que, por las características del caso, no se pueda continuar inmediatamente. El principio de concentración de la fase del juicio oral y pública se caracteriza porque durante su realización se condensan en un solo acto de alegatos iniciales de las partes, la práctica o evacuación de las pruebas y los informes conclusivos de las intervinientes, lo cual contribuye a la celeridad del proceso. Número 5. La inmediación. Este principio está previsto en el artículo 16 del COP, el cual nos dice: los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. El principio de la inmediación es uno de los pilares esenciales de los procesos, basados en la oralidad, ya que ambas categorías están íntimamente ligadas en el juicio oral y se presumen recíprocamente. El principio de la inmediación implica que los jueces deben escuchar los argumentos de las partes y presenciar la práctica de la prueba. El juicio oral responde de manera total al principio de inmediación, pues el tribunal tiene que escuchar de viva voz los alegatos de las partes, presenciar la práctica de las pruebas en la audiencia y decidir el caso. Por eso, los jueces que deben decidir en un juicio oral tienen que ser los mismos que han presenciado el debate en todas las sesiones, so pena de nulidad. En caso contrario, esta manifestación de inmediación ha sido elevada a la categoría de principio independientemente por algunos autores bajo el nombre de principio de la identidad física del juzgador. Este principio de inmediación conlleva a lo siguiente. Primero, los jueces que han presenciado el juicio oral tienen que decidirlo inmediatamente después de terminado el debate, a fin de prevenir olvidos o confusiones respecto al escuchado, por tal razón del paso del tiempo. Segundo, toda decisión en que haya sido intervenido alguna persona que no presenció íntegramente el debate será nula de nulidad absoluta, porque esta falla afecta a la formación de la convicción del órgano jurisdiccional y no puede ser saneada de modo alguno. Toda decisión que sea acordada por menos jueces de los que la ley establece para el caso concreto es nula de nulidad absoluta, ya que de la composición legal del órgano es una formalidad esencial que
incidencia directa en la formación de la convicción sobre el caso, pues en la deliberación el ausente puede inclinar la balanza en un sentido u otro. Cuarta, es nula, de nulidad absoluta, toda sentencia que se funda en pruebas que no se han practicado en el debate oral y público, ya que no solo se quebranta el principio de inmediación en el tribunal lo presenció la práctica de esta prueba, sino que también viola el derecho a la defensa de las partes, que no puede controlar aquella prueba. El caso de que el juicio deba suspenderse tras tomar la decisión, el tribunal lo anunciará a las partes e indicará el día y la hora en que continuará el debate. Esto se saldrá como una situación para todas las partes. Ante el continuarlo, el juez presidente resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. En caso de suspensiones, si el debate no se reanuda a más tardar al 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su inicio. Número C. La contradicción. El principio de contradicción supone que los actos procesales se realizan con intervención de todas las partes acreditadas y que el proceso, las cuales pueden hacer alegatos, oposiciones o procedimientos en relación con las diligencias de que se trate o sobre los alegatos y procedimientos de la contraparte. Los principios probatorios. Principios probatorios. Igualdad y oportunidad en la prueba. Oralidad en la evacuación de la prueba. Interés público de la prueba, inmediación de la apreciación de la prueba, concentración de la prueba, contradicción de la prueba, apreciación de la prueba, legalidad de la prueba, libertad de la prueba, lealtad, probidad y veracidad de la prueba, eficacia y pertinencia jurídica de la prueba, comunidad de la prueba, imparcialidad del juez con el control y valoración de la prueba, obtención coactiva de la prueba, originalidad de la prueba, disponibilidad de la prueba y preclusidad de la prueba. Los principios probatorios constituyen la base en la formación de cimientos de interacción que dinamizan la actividad desarrollada por la formación de la prueba. En su mayoría se encuentra plasmado en el derecho positivo. Su estudio hace que el interés de aportar criterios que puedan resultar útiles en la práctica, ya que estos principios son de gran importancia al momento de analizar, ofrecer, producir y valorar los elementos de convicción que serán objeto del juicio oral y público dentro del proceso. El tema será abordado no solo en forma teórica, sino establecido la forma en que los mismos se traducen en el ordenamiento penal vigente, contrastándolo con la doctrina y la jurisprudencia. Igualdad oportuna en la prueba. De acuerdo al artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de igualdad, el cual es desarrollado normativo del artículo 40 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona tiene derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. La oralidad en la evacuación de la prueba. La prueba en un sistema acusatorio debe ser incorporada en forma oral, mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio de los medios de prueba, pues la oralidad no es un sinónimo simple o mera lectura, lo ostenta en el sistema procesal venezolano, y si bien es una tendencia acusatoria, aún tienen algunas mixturas propias del sistema inquisitivo, como lo es la incorporación mediante la lectura de las pruebas documentales. El interés público de la prueba, siendo el fin de la prueba, lleva la certeza a la mente del juez para que fuera fallar conforme a la justicia. Hay un interés público, indudable y manifiesto en que funcione, que desempeña en el proceso, como lo hay en la acción y en la jurisdicción, a pesar de que cada parte persiga con ella su propio interés y beneficio, la defensa de la pretensión o excepción. Inmediatamente en la presención de la prueba. La inmediación es el contacto directo del juez y las partes con los medios de prueba. El sistema acusatorio venezolano, en principio, el juzgador en la fase preparatoria e intermedia del proceso penal. No inmedia la búsqueda y la preparación de los medios de convicción, pero sí que estos elementos sean incorporados en el proceso de forma lícita, que sean útiles, necesarios y pertinentes. La inmediación en la fase del juicio es imprescindible
para que el juez, ya que le permite alcanzar la prueba dentro del ejercicio de la apreciación, es el realizado mediante el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos, la exhibición de los objetos incautados y la lectura de los documentales, entre otras actividades probatorias. De esta manera, durante la evacuación de los elementos de convicción en el juicio oral y público de inmediación es necesaria, ya que permitir la conexión sensorial y psíquica del juez y las partes durante la evacuación de los elementos de convicción es así como se materializa el esfuerzo para establecer el debido valor probatorio de cada uno de los elementos de convicción ofertados, con la finalidad de propiciar la adecuada recreación del hecho antijurídico que se discute para alcanzar la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia, fijando el justo y adecuado convencimiento de la prueba en la mente del juzgador. La concentración de la prueba. El principio de la concentración de la prueba establece la necesidad de unificar en el sentido práctico la incorporación de los diversos elementos de la prueba, con la finalidad de simplificar su comprensión y evitar que se distingue y contamine su existencia. Contradicción de la prueba. El principio de la contradicción de la prueba establece la posibilidad que tienen las partes de oponerse a que reciba probantes ilegales, impertinentes o innecesarias. Con todo ello otorga la posibilidad de impugnar las decisiones basadas en estas pruebas. La apreciación de la prueba. El juez tiene libertad para apreciar el valor o grado de eficacia de las pruebas producidas, pero el sistema no autoriza al juez a valorar arbitrariamente, sino, por el contrario, él exige que determine el valor de las pruebas, haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica de lo que se dicte por experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. Y como consecuencia de esto, le exige al juez que funde sus sentencias y exprese las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a una prueba. Legalidad de la prueba. El principio de legalidad de las pruebas, que se encuentra recogido en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, consiste en que solo serán admisibles como medios de prueba aquellas cuya obtención se haya producido conforme a las reglas del código o legislaciones particulares que, como en el caso de las comunicaciones telefónicas, están sujetas a regulaciones específicas en las leyes especiales. Libertad de prueba. El principio de libertad de prueba libre es aquel según el cual en el proceso es admisible todo tipo de prueba. Ello implica que todo hecho relacionado con el juzgamiento que pueda ser objeto de prueba, el ordenamiento no establece cuáles son los medios probatorios admisibles, sino simplemente exige la legalidad. La libertad de prueba es propia de los ordenamientos acusatorios y mediación en la apreciación de la prueba. La inmediación es el contacto directo entre el juez y las partes de los medios de prueba. En el sistema acusatorio venezolano, el principio del juzgador, en la fase preparatoria e intermedia del proceso penal, no inmedia la búsqueda ni la preparación de los medios de convicción, pero sí que estos elementos sean incorporados al proceso de forma lícita, que sean útiles, necesarios y pertinentes. La inmediación en la fase de juicio es imprescindible para el juez, ya que permite alcanzar la prueba dentro del ejercicio de la apreciación, que es realizado mediante el interrogatorio y el contrarrogatorio de los testigos y la exhibición de los objetos incautados y la lectura de los documentos, entre otras actividades probatorias. Obtención coactiva de la prueba. La ley otorga al juez la capacidad suficiente para establecer un régimen coactivo de obtención de la prueba, el cual se materializa con el requerimiento fiscal y la autorización judicial que permitirá la obtención coactiva de la prueba mediante allanamientos, acceso de archivos físicos y electrónicos, garantizar la comparecencia de testigos, suministro de libros y documentos, registros, intervención de llamadas, entre otros. La originalidad de la prueba. Por razones de economía procesal, puede procurarse que los medios de prueba apartados al proceso sean originales y estén libres de vicios intrínsecos y extrínsecos, de los que hagan ineficiencia, y no significa que la prueba en lo posible debe referirse al hecho a probar. La disponibilidad de la prueba significa que no corresponde a la parte ningún derecho a resolver si la prueba que interese al proceso debe o no ser aducida. Y los medios para llevar el proceso igualmente significa que una vez solicitada la práctica de la prueba para que de las partes carece de la dificultad para renunciarla si el juez la considera útil y ya fue practicada o puede renunciar a ella para que el juez deje de apreciarla. La precocidad de la prueba.
En principio, la fase preparatoria del proceso penal es el momento para la incorporación de todos los elementos y órganos de las pruebas del proceso. Una vez concluida, no es posible retrotraer el momento para investigar e incorporar nuevos hechos. La preclusión determinada, la imposibilidad legal y de reabrir la etapa de procesar ya concluida. Gracias por su atención. Mi nombre es Francis.